Bueno, teachers, estamos ahora con la pregunta número 33. No olvides visitar nuestra página, suscribirte al canal y ver toda la información que tenemos ahí, bastante interesante para tu preparación en lo que viene a ser ascenso y nombramiento. Bueno, teachers, ¿qué tenemos por acá? Te dicen que un docente propuso a los estudiantes la siguiente tarea, ¿no? Resolver esa ecuación. Y al momento que resolvió la ecuación un alumno, ¿no? Le mostró el siguiente procedimiento, ¿no? X cuadrado menos 6x igual a 0. Pasó el 6x al otro lado, pasó el x a dividir, canceló un x y tuvo como conjunto solución que la respuesta es 6. ¿Correcto? Ahí evidentemente hay un error, ¿no? Ya que ha omitido, ¿no? La raíz igual a 0, ¿no? Al momento de cancelar, ¿no? Entonces, el docente lo que busca es retroalimentar al estudiante para que reflexione sobre su error, ¿no? Este tipo de pregunta de retroalimentación también es bastante común, ¿no? Para que el estudiante reflexione sobre su error, ¿no? Entonces, en ese tipo de preguntas, ustedes no tienen que decirle qué método, ustedes tienen que darle señales al estudiante, ¿no? De una manera que él reflexione, razone sobre lo que ha hecho, no decirle que aplique tal técnica o tal teorema, ¿no? O tal procedimiento, ¿correcto? Ahora, eso también tiene mucho que ver con las claves, ¿no? Hay muchas claves que pueden parecer correctas, pero en base a ese criterio, ¿no? De no decirle qué técnica utilizar, ¿no? Y no darle tampoco la respuesta, ¿no? Que hay muchas preguntas que te dicen que cómo retroalimentar al estudiante y se le da la respuesta. Eso tampoco es la clave, ¿ok? Entonces vamos a ver acá, dice, preguntarle si reemplaza la incógnita con el cero, se comprueba la ecuación cuadrática, el cero será otra solución de la ecuación, ¿por qué? ¿Qué número deberías incluir en el conjunto solución? Entonces ya el momento que tú le dices, deberías, si reemplazas con el cero se comprueba la ecuación cuadrática, le está diciendo que el cero es una raíz, ¿no? Entonces ya ahí le estás dando la respuesta, ¿se entiende? Entonces, aquella clave, aquella alternativa en la cual tú le das la respuesta al estudiante, ¿no? O sea, diciéndole, ¿no? Oye, si reemplazas este valor tienes una ecuación, y si reemplazas este valor se cumple, mira. Entonces tú ya le estás dando la respuesta, no estás haciendo que él llegue por sí mismo a esa respuesta. Entonces, simplemente esa de ahí no es la alternativa, ¿no? Ni siquiera le colocamos un puntito ni nada, simplemente la descartamos. Alternativa B dice, si factorizas la expresión x cuadrado menos 6x, ¿cuáles son los factores que se obtienen, no? Acá también, mira, le está diciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Si factorizas la ecuación, ¿cuáles son los valores que se obtienen? ¿Qué valores para la incógnita se obtienen al igualar el factor a cero? Entonces, ¿cuáles deberían ser las raíces del conjunto de solución? De alguna manera le está diciendo que factorice, ¿no? Pero no vamos a descartar del todo esta alternativa, ¿sí? No vamos a descartarla porque luego dice, ¿cuáles son los factores que se obtienen? ¿Qué valores para la incógnita se obtienen al igualar cada factor a cero? Aunque, acá también, ¿no? Le está diciendo que igual, ¿no? Al igualar cada factor, también le está diciendo lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, cada factor lo tiene que igualar a cero. Entonces, como que está tambaleando esa clave, ¿no? tambaleando, como que no va, ¿no? Alternativa C dice, una incógnita se caracteriza por presentar un valor desconocido. Es correcto dividir x cuadrado entre la incógnita x cuando tome el valor cero, ¿no? Entonces, acá lo que le está haciendo es más que todo razonar, ¿no? En el sentido de que si x es un valor que no se conoce, ¿no? Si x es un valor que no se conoce, entonces yo puedo dividir ya x cuadrado entre x me da x para cualquier valor, pero si el x no se conoce, ¿será correcto aplicar eso cuando el x es 0? A ver, si el x es 0, tendríamos 0 entre 0, ¿no? 0 entre 0 es 0. Entonces como que el alumno ya entra ahí en un conflicto cognitivo, ¿no? A ver, si x es un valor que no se conoce, ¿correcto? Entonces, y yo lo cancelo, ¿no? El x. ¿Será correcto aplicar esa cancelación cuando el x vale 0? A ver, 0 entre 0, 0 al cuadrado 0 entre 0 es 0. Definitivamente no, ¿no? Ahí el alumno como que ya, ¿no? Entra en un conflicto cognitivo. Entonces, él dice, ¿crees que estás descartando ese valor al hacer la división? ¿Por qué, no? O sea, ni siquiera le dice, eh, es una raíz más, ¿no? ¿Crees que estás descartando? O sea, le da como que criterio al alumno para que él, ¿no? Analice, ¿no? ¿Crees que estás descartando esa solución al hacer la división? ¿Por qué? ¿No? Entonces, de alguna manera, ¿no? Entre las tres alternativas, aquella que hace reflexionar más al estudiante sin decirle
que tiene que factorizar, que tiene que igualar cada factor a 0, que tiene que reemplazar el valor de 0 para ver si cumple, ¿no? Aquella entre las tres que hace, ¿no?, analizar más al estudiante su procedimiento, viene a ser la alternativa C. Aunque, como le dije, las alternativas han estado bien ajustadas, ¿no? O sea, como que parecen que casi todas son correctas, pero ahí tenemos que aplicar esos tips, ¿no? O sea, cuando te dicen, si reemplazas el valor, sale la respuesta, sí, ya, esa no es solución. Cuando te dicen, tienes que hacer tal procedimiento y luego tal procedimiento igual a cada factor, o sea, le estás diciendo lo que tiene que hacer tampoco, ¿no? En cambio acá sí, ¿no? Como que cuando tú eliminas x cuadrado entre x, ¿no?, y te da x, te da lo mismo, ¿será correcto cuando eso toma 0? Entonces ahí ya entra un conflicto cognitivo, ¿no? Le está haciendo, ¿no?, reflexionar al alumno. Entonces entre esas alternativas, la correcta sería la alternativa C. Bueno, teacher, seguimos con otra preguntita más, donde dice, con el propósito de que los estudiantes modelen situaciones que involucran funciones exponenciales, se presenta, ¿no?, el siguiente problema. Dice, en un estudio sobre un tipo de bacterias se observó que la reproducción se desarrolla de manera exponencial, donde se va a duplicar la cantidad de bacterias cada 20 minutos, ¿no?, durante 6 horas. Si al inicio había 60.000 bacterias, ¿cuál es la expresión que representa la cantidad de bacterias cuando ha pasado X horas desde la fase de reproducción? Muy bien, este tipo de preguntas también es muy común, ¿no? Hay, ¿no?, en los últimos 4 años, ¿no?, donde se ha tomado examen, ha habido, ¿no?, una gran cantidad de veces donde se ha repetido esta pregunta, tanto para ascenso y nombramiento, ¿no? Representar, modelar funciones exponenciales. Muy bien. Entonces, mira, inicialmente, ¿no?, en el tiempo 0, hay una cantidad C de bacterias, ¿no? ¿Cuánta es esa cantidad? Hay 60.000 bacterias, ¿sí? Pero luego de 20 minutos va a haber el doble. En 40 minutos, ¿no?, pasado 20 minutos va a haber el doble, ¿no? O sea, 2 al cuadrado. Luego de 20 minutos más, o sea, 60 minutos, va a haber el doble. O sea, 2 al cuadrado por 2, ¿no? ¿Te das cuenta? Acá es por 2, por 2, por 2, ¿no? Por 2, y así, ¿no? Luego de 80 minutos, va a haber el doble, ¿no? Y así, ¿no? Acá la pregunta es, luego de X horas, pero date cuenta que el análisis del tiempo lo estamos haciendo en minutos, ¿no? Este tiempo está en minutos. Entonces, si está en minutos, ¿sí? Si está en minutos, pues tenemos que pasar X horas a minutos. ¿Y cuánto sería eso? Sería 60X minutos. ¿Está bien? ¿Sí? Porque tenemos que llevarlo a minutos por el análisis, ¿no? O sea, X horas es 60X minutos. Y acá va a haber 2 elevado a la cuánto, ¿no? Eso es lo que queremos hallar, ¿no? 2 elevado a un exponente por la cantidad inicial. El detalle acá es, ¿no? La pregunta me dice, 3 estudiantes respondieron el problema. ¿Cuál de ellos respondió, ¿no?, la cantidad correcta? La expresión, ¿quién lo hizo de manera correcta? Entonces tenemos que hallar solamente el exponente, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos acá una relación, ¿no?, entre estos de acá? Si te das cuenta, ¿no?, acá la relación es sencilla, ¿no? Que mira acá, cuando es 1, ¿no?, lo multiplico por 20 y me da 20. Cuando es 2, ¿sí?, lo multiplico por 20 y me da 40. Cuando es 3, multiplico por 20 y me da 60, ¿te das cuenta, no? Cuando es 4, lo multiplico por 20 y me da 80. Entonces, cuando sea este exponente, al multiplicarlo por 20, ¿no?, o sea, 20e va a ser igual a 60x. Por lo tanto, el exponente es igual a 30x, ¿correcto? Entonces, la cantidad de bacterias que va a haber, ¿no?, cantidad, ¿sí?, de bacterias que va a haber, ¿no?, al final va a ser 2 veces C por C, ¿no? Donde L es A, con exponencial, donde L es 30x, ¿no? Sorry. A ver, acá se cancela el 0, ¿sí? Se cancela el 0. Y acá sería, L sería 13. Y sí, ya sea. No me la piden, es un pequeño lapsus. Todos nos equivocamos, muchachos. Ahí está. A ver, acá sería 2e a la 3x, ¿correcto? Multiplicado por la cantidad inicial, ¿no? Inicialmente, ¿cuánto había? 60.000 bacterias. Muy bien. Ahora, pero el x, ¿no?, que es la cantidad de horas,
está entre qué valores, como es dentro de las 6 primeras horas, sería de 0 a 6. Muy bien, y tendríamos ahí que la alternativa correcta sería la alternativa B, ¿no? Es una pregunta de cálculo, ¿no? Básicamente, directamente. Y también la que sigue es una pregunta de cálculo, ¿no? Que es esta de acá, la pregunta 35. Ahora te dice, como parte de un problema que involucra funciones cuadráticas, un docente propone a los estudiantes de tercer grado la siguiente tarea. Te da la función cuadrática, ¿no? Ya le dice que la gráfica es una parábola y te dice determina la intersección de la parábola con el eje de las abscisas. ¿Correcto? Para cuál de los siguientes pares de puntos corresponden a la intersección de la parábola con el eje de las abscisas. Entonces nosotros ya por nuestros conocimientos previos, ¿no? ¿Sí? Nuestros conocimientos previos, nuestros conocimientos, ¿no? Matemáticos, sabemos que esa es una parábola, ¿no? Y si esa parábola corta el eje de las abscisas, entonces quiere decir que corta en esos puntitos, ¿no? Y en esos puntitos, ¿cuánto vale el y? 0, ¿no? O sea, para esos puntos, el f de x es 0, x cuadrado menos 2x menos 15 igual a 0. Factorizando esto de acá, ¿no? Tenemos que es x menos 5 por x más 3, ¿sí o no? ¿Correcto? Sí, bastante sencillo, ¿no? Cumple x cuadrado menos 2x menos 15, sí, ¿no? Factorizando con el aspa. Entonces, ¿no? Acá colocando xx menos 5 más 3, ¿no? Tenemos eso de ahí. Y entonces vamos a tener acá los valores, ¿no? Que van a ser, ¿cuándo va a ser 0? Cuando el x sea 5, ¿no? Entonces el punto sería 5,0. Y el otro cuando el y vale, perdón, cuando el x vale menos 3, ¿no? O sea, cuando el sea 0 o cuando el sea 0, ¿no? O sea, cuando x más 3 es igual a 0. Entonces, si el x vale menos 3, ¿no? El punto será menos 3,0. Y ahí tendríamos ambos puntitos de corte. ¿Correcto? Sería 0, menos 3. No, sería menos 3,0 y 5,0, ¿no? Pregunta solamente de cálculo, ¿no? Ese tipo de preguntas también se presentan en los exámenes. Preguntas donde no tenemos que solamente tenemos que operar, ¿no? Hacer una gráfica, hacer un cálculo del área, ¿no? Hacer una operación y ya está, ¿no? También hay muchas preguntas de este tipo, ¿no? Dentro de los exámenes de ascenso y nombramiento. Muy bien, les invito a visitar nuestra página y tenemos bastante información, tenemos un temario completo, ¿no? Con preguntas clasificadas según el temario, ¿no? Con una cantidad de preguntas de enlace, ¿no? Enlazadas, una gran cantidad de ejercicios resueltos que estoy seguro te va a ayudar en tu preparación. Muy bien, vamos a continuar con más videos. Muchas gracias. Adiós.